¿El Perú está preparado para soportar este tremendo terremoto que se anuncia? Nadie está preparado, ni los grandes países, las potencias, los países medianos, los países pequeños. No debemos esperar, Ronald, que de verdad el Estado venga a socorrernos. El Estado va a tener grandes problemas durante las primeras horas y los primeros días de un sismo de gran intensidad. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos que prepararnos nosotros mismos para sobrevivir. ¿Cuál es la capacidad que tiene Perú para atender estos desastres? Lamentablemente hay mucho por hacer y lo vemos a cada rato, ¿no? Hola, bienvenidos al canal Bello Perú. El día de hoy tenemos un tema muy importante, especialmente para el país. Se trata del tema ¿qué no hacer en un terremoto? Para ello tenemos a un especialista, un invitado, el licenciado Lewis Mejía, comunicador y también especialista en gestión de riesgos para emergencias y desastres. También es editor del portal web La Primera Respuesta Perú y además es oficial del Cuerpo General de Bomberos del país. Lewis Mejía, bienvenido al programa. Hola Ronald, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, muy agradecido. ¿Cuál es la primera cosa que no debemos de hacer en un terremoto? Es importante tu pregunta porque con frecuencia cometemos errores y es necesario reconocerlos para evitarlos. Lo que no debemos hacer es perder la calma. La calma, la tranquilidad, aun cuando es una emergencia y sabemos que hay una cuestión de riesgo y eso nos estresa, nos altera, la calma nos va a ayudar a pensar. Entonces, lo que no debemos hacer es dejarnos llevar por el pánico, por los nervios, gritar, salir corriendo, por ejemplo. Eso es altamente negativo porque va a generar, además, desconcierto entre quienes nos rodean. Uno mismo no se va a sentir apto para hacer o tomar una decisión que pueden ser críticas y que le pueden permitir sobrevivir o salir menos afectado por un desastre. ¿Cuál es la segunda cosa más importante que no debemos de hacer en un terremoto? Salir corriendo. Salir corriendo puede ocasionar que atropellemos a alguna persona en el camino, que la empujemos o nosotros mismos podamos chocar con, por ejemplo, una mesa de centro, un adorno, algún obstáculo o precipitarnos por las escaleras. De repente se trata de un sismo leve, un temblor, como le decimos. Sin embargo, por ese apresuramiento podemos caernos, fracturarnos, lesionarnos o empujar a otra persona y provocar mayores daños que el que de repente el propio sismo iba a ocasionar. ¿Y la tercera cosa? La tercera es tener mucho cuidado con las ventanas, los vidrios, las lámparas, los adornos que a veces colocamos que al caerse, al trizarse, pueden generar esquirlas y esas esquirlas nos pueden afectar. Si estamos descalzos, por ejemplo, en un sismo, ponernos unas zapatillas, unos zapatos, demorarnos un segundo, nos va a proteger los pies en lugar de salir corriendo y de repente pisar algún cenicero o los restos de una ventana, los vidrios, los cristales u otros objetos. Y el cuarto tip. El cuarto tip es que si estamos viviendo un sismo, es importante pasar la voz, avisar a quienes están con nosotros, dar la voz de alerta, dar la voz de alarma. Puede ser que nuestros familiares, amigos, compañeros en la oficina estén en sus temas muy ensimismados. Entonces hay que dar la voz de alarma para poder evacuar todos en forma ordenada. ¿Y qué hay del ascensor? El ascensor es una caja peligrosa, una caja que nos podría dejar encerrados, porque con frecuencia después del sismo se corta la energía eléctrica o puede ocurrir también un incendio. Si ocurre uno u otro, vamos a quedar atrapados dentro del ascensor. Entonces, en todo tipo de emergencias, llámese principalmente incendios y sismos, temblores, debemos evacuar por las escaleras, cogiéndonos del pasamano en forma rápida, pero sin correr y ordenadamente. ¿Y cuál es el mito de la puerta? En el tema de la puerta, de los dinteles, siempre nos dicen busca la zona de seguridad y eso tiene su razón de ser, efectivamente. Sin embargo, si estás cerca a una salida, si te encuentras en un primer piso y a unos metros nomás está la calle, en lugar de quedarte en la puerta, recomendamos salir a buscar un espacio abierto,
tener cuidado con lo que pueda caer en la parte alta. Podemos salir de repente colocándonos un libro, un folder, un maletín en la cabeza y buscar una zona abierta, un parque, una explanada y estar muy atento a lo que pueda precipitarse en la parte alta. ¿Qué no hacer después del sismo o del terremoto? El sismo con frecuencia tiene sus réplicas, que son otros temblorcitos. A veces estos temblorcitos son aún más fuertes, lo hemos vivido en otros momentos, en otras situaciones de alto riesgo vinculadas a terremotos. Entonces hay que esperar unos minutos en la zona de seguridad, con tranquilidad, aún cuando sabemos que es una zona es un momento de estrés, mantener la calma, contar a las personas que estaban en nuestro ambiente. ¿Quién falta? Falta un amigo, falta un compañero, falta la mamá, falta el papá, falta un familiar, falta la mascota de repente. Y en función a lo que indiquen las autoridades de defensa civil, ante una edificación que pueda presentar de repente algunas rajaduras o desplomes, ingresar o no. Si hay un desplome de una estructura, si hay una rajadura visible, si el edificio está comprometido a la vista, no debemos entrar. Si no se observa esto, esperemos unos momentos y poco a poco, en coordinación con los equipos de seguridad, hay muchos edificios, hay muchas urbanizaciones, condominios que tienen sus propias brigadas, en las empresas también, a indicación de ellos regresar a donde estábamos haciendo nuestras actividades, siempre alertas por si hay una réplica. Correcto. Ahora, usualmente la reacción de todos nosotros es tomar el celular e intentar comunicarnos con nuestros seres queridos. ¿Cuán recomendable es eso? Los sismos que hemos tenido recientemente, sobre todo el del año 2007, dejaron claro que hacer llamadas telefónicas lo único que hace es congestionar las líneas, generar más pánico, más desesperación, más estrés. La gente insiste en comunicarse con sus seres queridos, sus amigos, y esto no es bueno. Entonces lo que hay que hacer es, nuevamente, no caer en el pánico, mantener la calma, enviar mensaje de texto, es lo más recomendable, y esperar que las conexiones de telecomunicaciones se restablezcan. Es importante tener en cuenta lo siguiente: cuando hay un gran sismo, un sismo de gran intensidad, siempre se van a ver afectadas las comunicaciones telefónicas, llámese la por línea, que aún quedan, o los teléfonos móviles. Entonces, durante los primeros momentos, esto va a colapsar. No hay que desesperarse, hay que esperar unos minutos, hay que aguardar con calma y luego va a ir retomándose el servicio y, entre tanto, mandar un mensaje de texto. Dentro de los mitos, para no hacer en un terremoto, ¿qué hay del famoso triángulo de vida? Hay muchos mitos, por ejemplo, esconderse bajo de la mesa, el triángulo de vida, pero en realidad son ocasiones, sucesos en los cuales eso ha funcionado, ¿no? No es una regla, entonces no debemos tomarla a pie juntillas. El triángulo de la vida es cuando, por ejemplo, colapsa una columna y en ese triangulito frente a otra podemos refugiarnos, pero eso es relativo. ¿En qué parte de la columna o de la viga vamos a estar y en qué parte va a caer aquella punta que colapsa? Si se da esa situación donde hay un colapso y hay un triángulo y no podemos evacuar, no estamos cerca de una puerta, no estamos cerca de una salida, podemos refugiarnos, pero no debemos esperar que eso ocurra. Igualmente, el tema de las mesas o escritorios, podemos refugiarnos si no hay otra oportunidad, si no hay otra salida, y sobre todo si es un escritorio pues fuerte, de roble. Pero si va a colapsar un techo, eso no va a servir para nada, lamentablemente. ¿Y cuándo protegerse la cabeza, sí o no? Protegernos la cabeza es fundamental, porque tenemos mucha irrigación sanguínea en el cuero cabelludo. Y al tener esa irrigación sanguínea, cualquier corte va a generar un sangrado copioso, aun cuando no va a poner en riesgo nuestra vida, si es un corte superficial, obviamente, del cuero cabelludo, va a generar una caída de sangre y eso alarma tanto a la persona, a la víctima, como a quienes le rodean. Entonces, hay que tratar de proteger la cabeza. Uno puede tener un corte en la mano, en el brazo, en la rodilla, en el pie, algún tipo de lesión del cuello para abajo, pero la cabeza es fundamental porque nos permite pensar, sobre todo. Entonces hay que protegerla. ¿Y con qué lo podemos proteger? De repente, con una laptop que va a aguantar gran parte de los objetos que nos puedan caer, de repente con una mochila, de repente con un maletín, ¿no? O algún otro objeto relativamente resistente, un tablero, que evite que de repente los vidrios,
las lámparas, las esquirlas, los pedazos de concreto, el cielo raso, nos pueda generar problemas en la cabeza. En un terremoto no solamente se trata de lo que haces, sino de lo que no haces. Exactamente. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones tú como experto en desastres? ¿Qué es lo que no hacemos con frecuencia? Es apagar las hornillas si es que estamos en casa, estamos cocinando. Imaginémonos un sismo de grandes proporciones a eso de las 12:30 del día, a la 1, cuando estamos en la elaboración de los alimentos, en la noche, durante la cena, preparando, calentando. Ocurre el sismo y con frecuencia la gente sale corriendo. Por eso es importante tomar en cuenta estas recomendaciones de no dejarse llevar por la desesperación ni por los nervios. A pesar de todo, mantener la calma. Dar la voz de alarma. También ocurre que salimos corriendo sin avisar a otras personas que nos acompañan en uno u otro ambiente. Cuando se trata, por ejemplo, del domicilio o una oficina, en la empresa donde trabajamos. Y sobre todo hay que verificar que las instalaciones eléctricas estén desconectadas. Por ejemplo, tengo mi teléfono móvil conectado, trataré de salir desconectándolo. Tengo una cafetera, ahora que estamos en invierno, que hace frío, nos ponemos un cafecito, digamos, a eso de las 11. Hay que desconectarlo antes de salir. Tenemos de repente, no en la oficina, estamos en casa preparando los alimentos, cerrar la llave del gas, de la propia cocina. Y si podemos cerrar la llave general, tanto de tuberías por el gas natural como del balón de gas, mejor. Porque con frecuencia, cuando hay un sismo, lo que después viene son los incendios, debido a que la gente salió corriendo y dejó que la cocina, la plancha también es un problema, a veces nos agarra planchando. Mantenemos la calma, desconectamos, colocamos la plancha en un lugar seguro y salimos. Nos demoraremos 1 segundo, 2 segundos más, pero eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Quiero enfatizar justamente ese punto. ¿Qué pasa con una ama de casa que está en plena labor justamente de cocinar y obviamente tiene la cocina prendida y de pronto el terremoto no avisa cuándo se da y por instinto esta persona va a intentar salir? ¿Qué es lo que no tiene que hacer en ese momento? Esa es una muy buena pregunta y reitero, ¿no? Hay todo un tema con los sismos. En otras partes del mundo no existen sismos, en algunos países de Europa, en Asia, y cuando recibimos visitas de estos países, ellos entran en pánico. Nosotros estamos relativamente más acostumbrados porque vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica que incluye el Asia y América. Entonces, sismos vamos a tener hoy, en el futuro, y los hemos tenido siempre. Entonces, debemos estar preparados. Lo primero es concientizarnos. El sismo puede pasar en este momento, terminando esta entrevista. Puede ocurrir un terremoto en grandes proporciones o de repente solamente un temblor. Entonces, siempre debemos tener una actitud proactiva. Nos puede sorprender en el peor momento, en la casa. Estamos vulnerables, preparando los alimentos, pensando en una u otra cosa. Nuevamente ahí la indicación es sobreponerse, manejar los nervios que son propios, son naturales del ser humano, mantener la calma por unos minutos y terminar lo que estamos haciendo. Si estamos preparando unos guisos, el arroz, unas frituras, tenemos que controlarnos, cerrar la llave de la cocina, cerrar la llave general del gas licuado de petróleo, que es el de balón, o el del gas natural, o también ahora hay muchas cocinas eléctricas, sobre todo en los nuevos departamentos, ¿no? Cerrar también, apagarlo y cortar la energía eléctrica en lo posible y evacuar en forma rápida y ordenada. Rápido significa sin correr y ordenada esperando y estando atentos que otra persona puede pasar de otras habitaciones o de otras oficinas. En todo caso, es en qué momento. Obviamente, apenas pasa el terremoto o el sismo, pero si no tienes tiempo para eso, Los sismos duran pocos segundos en realidad, ¿no? Y tienen mucho impacto más bien en nuestra psicología, en nuestras sensaciones. Conocemos esa vieja frase que la recordarán algunos, que es: ese chico me mueve el piso, esa chica me mueve el piso, esa situación me mueve el piso. ¿Y qué significa? Que perdemos el control cuando hay un movimiento en el fondo, un movimiento telúrico, ¿no? Porque somos muy de tierra, entonces eso obviamente nos estresa. Por eso es importante los simulacros, los ensayos en casa. Debemos tomar en cuenta que el sismo ocurre en cualquier momento. No vamos a estar preparados al 100%.
Con estas recomendaciones, de repente sí, un poquito más, un poquito menos, pero totalmente nunca. Y ocurre en otros países como Japón, que tiene una larga tradición en prevención y educación. Desde niños ellos se preparan. Pero siempre los sismos nos causan ese tipo de desconcierto. Entonces lo que no debemos hacer es esperar que nos sorprenda. El sismo nos puede sorprender en la madrugada, durmiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro plan de seguridad? ¿Quién va a pasarle la voz a la abuelita, a la mamá, a nuestros adultos mayores que a veces nos acompañan? Uno puede decir yo vivo solo, pero de repente ese día llegó un familiar, se quedó, no conoce dónde está el baño, no conoce dónde está la sala, por dónde va a evacuar. Y eso también nos lleva a otro tema, la ruta que vamos a seguir para alcanzar las escaleras o la puerta a la calle, que puede ser en la oficina o también en la casa, en nuestro departamento. A veces tenemos adornos, mesitas de centro, jarrones chinos, que en la madrugada, cuando uno sale rápidamente afectado por el sismo, pueden ser obstáculos. Entonces, importante planificarlo a través de, valga la redundancia, un plan de seguridad familiar o en la oficina. ¿El Perú está preparado para soportar este tremendo terremoto que se anuncia ya desde los 80? Un famoso científico, Braille me parece, anunciaba este superterremoto. Han pasado ya varias décadas. ¿Estamos preparados? Sí, sí, es una muy buena pregunta también porque en realidad nadie está preparado. Ni los grandes países, las potencias, los países medianos, los países pequeños. Hace poco hemos tenido un gran terremoto en Japón que afectó la central de Fukushima, una central atómica que había sido construida ex profeso, o sea, especialmente para resistir los sismos de gran intensidad y además los maremotos o tsunamis que vienen a continuación, y de eso vamos a conversar también. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo todas las ciudades que viven con gente que vive en la costa peruana, que es larguísima, más de 1000 kilómetros. Entonces, si en Japón este sismo de la central nuclear de Fukushima generó tanto daño, en países como el nuestro, todavía en vías de desarrollo, también lo va a generar. Entonces, lo que hay que hacer es prepararnos nuevamente. El pueblo, la ciudadanía, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, junto con sus autoridades nacionales, regionales, locales, vecinales. No debemos esperar, Ronald, que de verdad el Estado venga a socorrernos. El Estado va a tener grandes problemas durante las primeras horas y los primeros días de un sismo de gran intensidad. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos que prepararnos nosotros mismos para sobrevivir. Y esto es aplicando un plan de seguridad familiar o en la oficina, que significa saber qué voy a hacer en caso de un sismo, por dónde voy a salir, quién va a abrir la puerta, quién tiene la llave, hacia dónde voy a evacuar. También es importante tener una mochila de emergencia que nos va a permitir sobrevivir los primeros 48 a 72 horas, con agua, con alimentos secos, galletas, con abrigo, con una manta, con medicinas. Si tenemos en casa familiares, por ejemplo, medicados, nuestros padres, nuestros adultos mayores, debemos incluir dosis para los tantos días que nosotros calculemos que va a llevar la ayuda. La ayuda va a llegar, la ayuda va a llegar nacional e internacional, pero va a demorar. Entonces hay que estar preparado durante los primeros momentos. Correcto. ¿Existen políticas educacionales, sobre todo en el nivel primario, secundario, en el país, que orienten hacia esta cultura, digamos, de los terremotos? Lamentablemente no se ha trabajado mucho, se está trabajando, hay algunos planes, proyectos, hay simulacros, pero creo que si vivimos en una zona altamente sísmica y está anunciado un gran terremoto que va a ser devastador y que según los especialistas va a destruir, o sea, destruir gran parte de Lima metropolitana, donde viven más de 7 millones de habitantes, hay que trabajar desde ahora, desde ayer, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con todos en realidad. Con los niños sobre todo, ¿por qué? Porque ellos van a ser los que van a enfrentar los terremotos dentro de 10, 20, 30, 50 años, cuando ya de repente nosotros ya no estemos. Entonces, si queremos construir una cultura de prevención en el Perú frente a todo tipo de incidentes, específicamente en los sismos, tenemos que empezar con los niños. Tenemos que indicarles qué hacer a ellos también en caso de sismo, cómo mantener la calma, guiarlos por la zona de seguridad, hacer simulacros
que para los niños pueden ser cosas muy lúdicas. Juguemos al sismo, digamos. A ver, a las 9 de la noche vamos a simular un sismo. A ver, chicos, ¿cómo nos comportamos? ¿Quién abre la puerta? ¿Quién ayuda a sacar la mascota? ¿Quién ayuda a sacar al hermanito? Seguimos por las escaleras, nos agarramos del pasamanos. ¿A dónde vamos a salir? Un domingo, un sábado, con toda la familia. Los niños lo van a tomar como un juego, pero se les va a quedar aquí. Y cuando de verdad esto ocurra, van a estar mejor protegidos. Cierto. Ahora, a nivel de política educacional, el gobierno peruano debería de incluirse como parte de la currícula, ¿no?, de estudios un curso sobre prevención, especialmente de terremotos, estando en una zona tan sísmica como el Perú, que según los especialistas estamos en el 85% de actividad en esta parte del mundo. Eso es muy cierto y quienes superamos los 40 y tantos años, podemos recordar que existían estos cursos en la currícula escolar, por lo menos en secundaria, que yo recuerdo, que era el curso de defensa civil. ¿Cierto? Este curso nos preparaba Ujú. precisamente para este tipo de situaciones, de eventos. Yo recuerdo, y seguramente varios televidentes van a recordar, haber hecho trabajos, monografías, composiciones que se le llamaba en esa época, hasta escenificaciones teatrales sobre qué hacer en caso de sismo, de incendio, de inundaciones. Entonces sería muy prudente, muy recomendable, muy atinado que las autoridades escolares del Ministerio de Educación, de las UGELs, las unidades regionales de educación, empiecen a innovar la currícula incorporando cursos de defensa civil, de prevención. Y no solamente qué hacer en caso de un sismo para evacuar, primeros auxilios, por ejemplo. Si sufrimos un corte en la cabeza a la hora de evacuar, o un familiar, la propia profesora, un compañero del aula, un compañero de trabajo, sufre un esguince, una caída, un arañón o un corte, ¿qué vamos a hacer? Los chicos, ¿cómo van a actuar desde ahora? Cubrir la herida con un paño limpio y una serie de situaciones que podemos incorporar en la currícula escolar desde los primeros años para que los peruanos del futuro, dentro de 20 años, estén mejor preparados y sobre todo una cosa fundamental, Ronald, logren sobrevivir a un sismo de gran intensidad. Eso, ¿por qué no copiar el ejemplo de Japón? Japón tiene recurrencia en sismos, terremotos de gran magnitud, sin embargo, las consecuencias post-desastre son relativamente bajas, ¿no? Alguien dijo, si tú eres exitoso en cualquier materia de la vida, ¿por qué no copiar? O sea, ¿por qué Perú no copia las políticas educativas de Japón para estar preparados? Justamente por lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Qué consideras que hace falta? Ya estás hablando de la parte educativa, que es necesaria, que habría que reponerla, porque aparentemente no hay un curso sobre defensa civil. Debería ser parte obligatoria este curso desde prácticamente el inicio escolar de cualquier estudiante en el país, ¿no? En tal sentido, volviendo al tema, digamos, del terremoto, pues después de este terremoto devastador viene el tsunami. La zona costera, que es muy amplia, otra vez, ¿está preparada para ese tsunami? Sí, mira, qué tema tan interesante este y yo creo que nos atraviesa, digamos, a toda la sociedad, porque cuando ven el sismo, aquí no hay que yo vivo aquí, yo vivo acá, yo estoy mejor protegido, olvídense. Esto nos va a afectar a todos de una u otra manera. Y también tiene un impacto importante en el tema económico, ojo, toda la capacidad industrial, comercial, productiva de los países se ve estremecida, tanto en la pérdida de hombres y mujeres, profesionales, técnicos, obreros, comerciantes que pueden contarse entre las víctimas lamentablemente, como en la infraestructura misma de las empresas. Hemos tenido hace poco, por ejemplo, este lamentable colapso de un patio de comidas en un centro comercial en Trujillo, ¿no? Además de la lamentable pérdida de vidas y de los heridos, nos imaginamos cuántas personas han perdido su trabajo, los que dependían de los negocios alrededor de este patio de comidas. Claro. Y la cadena económica que hay ahí, a veces eran chicos que se pagaban su universidad, ayudaban en su casa, o personas mayores que estaban en la cocina, el vigilante o el administrador de los cuales dependen muchas personas en casa, ¿no? Entonces hay un impacto económico.
Pero tú me decías del Japón, ¿por qué no copiar a Japón? Deberíamos copiar a Japón. Japón tiene un amplio compromiso, un fuerte compromiso con la prevención con el Perú, te cuento. Apoya mucho a todo lo que es investigación sísmica. Hay un centro de investigación sísmica, creo que es el SISMIT, que ha sido creado y cuenta con auspicio de Japón. Además, hay un programa de cooperación técnica a través de posgrado, beca de posgrado. Hay ingenieros peruanos que han ido, tiene de larga data, a especializarse en lo que ahora se conoce como gestión de riesgos. Antes era defensa civil, ahora es gestión de riesgo, ¿no? Y yo estoy seguro que en la parte educativa Japón estaría muy complacido y muy comprometido en transmitirnos esa experiencia, ¿no? Lo que es importante es tener esta apertura y además trabajar ya mismo, desde ahora, ¿no? No mirarlo como un a medio plazo, a mediano, no, hay que empezar ya. El sismo puede ser ahora mismo y mañana. Y en el caso del tsunami, es un fenómeno que nosotros también lo conocemos, ¿no? Estábamos viendo, por ejemplo, culturas precolombinas que han sido afectadas por tsunamis y han desaparecido en la costa norte, ¿no? Hay muchas preguntas de los arqueólogos: ¿por qué desapareció Caral? ¿Por qué desapareció la cultura mochica? Y una serie de culturas que estaban en la costa, además del cambio climático, además de la desertificación, además de las lluvias torrenciales. También hay algunas señales de que fueron azotadas por sismos de gran intensidad y tsunamis que las barrieron, tsunamis que arrasaron varias zonas. Ahora aquí mismo hemos tenido tsunamis en la época de la colonia que arrasaron el Callao, por ejemplo. Hoy mismo nos preguntamos cuáles serían las zonas afectadas por el tsunami, Ronald. Definitivamente todas las que están en la costa. Tenemos el Callao, hacia el sur, Pisco, Paracas, Mollendo, Matarani, Hilo, en fin. Y hacia el norte tenemos Huacho, la zona de Chancay, que por ejemplo ahora es un emporio del comercio exterior gracias a este puerto grandemente desarrollado por China, pero tiene zonas bajas que podrían ser afectadas. Y si seguimos, Trujillo, Huanchaco, Baita, hay una serie de ciudades que serían afectadas por el tsunami. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? ¿Qué vamos a hacer en caso de tsunami? Ya vienen las recomendaciones. Si hay un sismo de gran intensidad, la Marina de Guerra de Perú tiene un centro de alerta de tsunami aquí en el Callao, en la punta, que está interconectada con el Centro Internacional de Tsunamis que está en Hawái. Ellos monitorean esto al dedillo en un segundo, tienen sensores en el mar que detectan lo que está pasando y nos van a dar una alarma. Y esta alarma va a significar, puede ser la evacuación que ya se ha producido en el Callao hacia zonas altas. Entonces, si yo vivo en zona baja, yo vivo en estos puertos que les he dicho, tengo que empezar a mirar a dónde voy a evacuar en caso de un sismo y luego un tsunami. Y también hacer una práctica nuevamente, hacer un ejercicio. Bueno, hemos hablado de lo que podría pasar en la zona costera, pero ¿qué pasaría en la sierra? La sierra también es una zona vulnerable, principalmente por los deslizamientos. Hay pocos sismos en la sierra. Lo que pasó, por ejemplo, en Ancash, sí fue algo extraordinario y se agravó el terremoto del 70, lamentablemente, porque colapsó una zona nevada, una zona con rocas, y eso arrasó un pueblo, Ranraírca, Yungay, ¿no? Sin embargo, sí, es real, la zona andina también puede estar afectada. De igual forma, hay que ver cuáles son los espacios a donde podemos evacuar, y un aspecto fundamental que se nos está pasando y que está presente también lamentablemente en muchas ciudades andinas que están creciendo: la construcción en las laderas, la construcción en las faldas de los cerros. Aquí mismo en Lima, las zonas vulnerables altamente son la zona de Villa El Salvador, que está sobre arena, la zona de La Molina, que también es una zona inestable, las alturas de Independencia, las alturas de Comas, Caraballo. En realidad estamos en una situación vulnerable, y ahí entra mucho el tema de las autoridades, porque tenemos que prever cómo manejamos la autoconstrucción. La autoconstrucción, donde yo llego, invado un terreno en un cerro acá en Huaycán, por ejemplo, en la parte alta, y construyo ahí sin mayor asesoramiento técnico. Y de repente el fierro que le coloco no es el del grueso, la pulgada necesaria, lo pongo más delgado, o los ladrillos no tienen la calidad, y en caso de sismo mi casa va a colapsar en las alturas, y eso va a generar un fenómeno de huaico, porque una casa
va a caer sobre otra y sobre otra. Y eso no es para alarmarnos. De verdad no queremos generar pánico. Lo Se que trata queremos de generar, prevenir, se trata de prevenir, tener una cultura. generar una reflexión, por eso este espacio es tan importante, generar una reflexión sobre lo que tenemos, detenernos un momento y pensar, oye, ¿y qué voy a hacer en ese momento? Si vivo en la costa, vivo cerca a la playa, a la zona de, por ejemplo, Punta Hermosa, Punta Negra y otras playas más, Playa Arica y más, Pucusana, ¿qué voy a hacer? Vivo aquí, cerca a la playa, ¿qué tan cerca debo vivir? Mejor me pongo un poco más atrás, ¿hacia dónde voy a evacuar? ¿Estoy preparado para enfrentar un tsunami? El tsunami, si el sismo ocurre en la madrugada, el tsunami va a ocurrir 30, 40 minutos después, en la madrugada. Voy a tener tiempo para evacuar. Entonces, todo eso debemos irlo reflexionando a partir de esto. ¿Y qué hay de la selva? ¿Cuál sería el mayor peligro para la selva en el caso de un terremoto? La selva, mira, qué interesante, Ronald, también tiene zonas vulnerables, no toda la selva, pero se han dado, por ejemplo, sismos en Pucallpa, en la región Ucayali, se han dado sismos en la región Amazonas también. Ahí las condiciones son diferentes. Sin embargo, también hay que tener presente que en la zona de selva alta hay presencia de montañas. Entonces hay deslizamientos, hay riesgo de deslizamiento. También está el tema de la apertura a veces del terreno. Hemos construido a veces carreteras en zonas inestables y puede haber colapso de puentes o colapso de la misma vía, ¿no? Si estamos en un terreno firme, en realidad ahí hay que tener mucho cuidado con el material que empleamos a la hora de construir nuestra casa. La calidad del fierro, del cemento, de la arena, de los ladrillos, es el asesoramiento de un ingeniero civil, de un arquitecto. A veces le encargamos esto a un maestro, un amigo, y estamos hipotecando nuestra supervivencia. Y de repente no nuestra, sino de nuestros hijos. De repente con nosotros no pasa el sismo. Ocurre en 20 años cuando nuestros hijos o nuestros nietos están habitando esa casa. Entonces siempre hay que hacer una evaluación, Ronald. Revisar la casa, cuántos años tiene, qué resquebrajas, qué grietas hay ahí que hemos encontrado y atenderlas con un especialista. Y una pregunta, escuchándote, viene ya por default. ¿Cuál es la capacidad que tiene Perú para atender estos desastres? ¿Estamos preparados? ¿Nos falta capacidades humanas? ¿Nos falta capacidades de infraestructura? ¿Cómo ves eso? Lamentablemente hay mucho por hacer y lo vemos a cada rato, ¿no? Si bien es cierto, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, hace grandes esfuerzos y trabaja con los departamentos, las oficinas de defensa civil y de gestión de riesgo de las municipalidades provinciales, los gobiernos regionales, los distritos. En realidad falta mucho por hacer. En el tema educativo, por ejemplo, trabajar con los niños para que desde pequeños se involucren en la prevención. A nivel de institutos superiores tecnológicos, universidades, los jóvenes profesionales, los jóvenes técnicos también deberían incluir en la currícula estos temas de gestión de riesgo, de prevención de emergencia, de primeros auxilios, porque ellos en algún momento van a liderar organizaciones o van a formar parte de empresas y ya van a estar preparados. ¿Nos damos cuenta de eso? Universidades, institutos, la escuela. Pero en realidad, si hay un sismo de gran intensidad, como el anunciado desde hace tiempo, y esperamos que no ocurra, que nos agarre cuando estemos mejor preparados en el futuro, y que sea de la magnitud de la que hemos vivido durante la colonia, y que se habla mucho de la gran destrucción que ocasionó, lamentablemente no tenemos capacidad de respuesta. No tenemos la capacidad necesaria, porque se calcula que, por ejemplo, la mitad de la población, de los 7 millones de habitantes, la mitad va a quedar damnificada. 3.5 millones de personas en Lima Metropolitana van a ser víctimas, fallecidos, heridos, van a perder su casa, y dentro de esos 3.5 millones de personas afectadas van a estar los bomberos, van a estar los miembros de la Policía Nacional del Perú, van a estar los miembros de las propias Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea, el Ejército, que van a ser los que van a responder a la emergencia, pero van a ser afectados los cuarteles, por ejemplo, Barbones, cuarteles muy antiguos, en la zona del Rímac, en la zona de Chorrillos, pueden colapsar y van a afectar precisamente a los brigadistas, las municipalidades, en distritos como el Rímac, en Breña, en La Victoria.
O sea, los grupos que van a salir a reforzar a otros grupos para salvar vidas van a estar afectados. La compañía de bomberos. En el centro de Lima, por ejemplo, tenemos 3 compañías de bomberos. La Bomba Roma, al costado del Congreso, un cuartel que gracias al trabajo de la municipalidad, y hay que resaltar, miren, este ejemplo de gobierno local apoyando la prevención de sus vecinos a través del fortalecimiento de la compañía de bomberos, tienen ahora un cuartel moderno. Se ha respetado la fachada por tema centro histórico, pero adentro todo es moderno. Esa va a sobrevivir. Entonces estamos desamparados. No hay o no habría quien nos rescate. Eso nos lleva a reflexionar y actuar. Tener una política, ¿no?, de Estado que esté dentro del ministerio dictando estos cursos de sobrevivencia ante un terremoto, ¿no? Y también debería ser parte importante de esta formación la gestión de emociones, porque tú dices que el primer paso que no debemos de hacer es perder la calma. ¿Y cómo gestionas la calma? Es justamente a través, valga la redundancia, de la gestión de emociones, que debería estar dentro de los cursos de formación de los niños del Perú. A eso hay que darle presupuesto. Es obvio, con el panorama que nos presenta Lewis, prácticamente el 50%, hablando de Lima, quedaría en escombros. ¿Quién nos rescata? Entonces hay que tener esa cultura de prevención. Hay que tener esa cultura de gestionar las emociones. Hay que tener mayor infraestructura. Hay que tener mayores recursos. Hay que tener mayor apoyo de la empresa privada y del Estado mismo. Y también hay que tener mejor infraestructura. Además, obviamente, del capital humano, del recurso humano. ¿Qué piensas? Y sobre todo la participación de la propia sociedad. Nosotros como ciudadanos, como habitantes del Perú, no podemos dejar nuestra seguridad en manos de terceros. Sí, es verdad, el Estado, las autoridades tienen responsabilidades constitucionales, legales, en la prevención y en la gestión de riesgo de desastre. Pero yo no me puedo desentender del asunto y decir, bueno, que el gobierno, el Estado, el alcalde, el gobernador regional se encargue de mi protección, porque yo quiero sobrevivir y yo puedo contribuir. Y, por ejemplo, los simulacros son muy importantes, porque nos entrenan, son ensayos. Tantos simulacros he vivido que en algún momento algo se me va a quedar. Las municipalidades y los gobiernos regionales están trabajando. Necesitan definitivamente, como bien dice Ronald, mayor presupuesto, mayores equipos. Hay muchas municipalidades que están trabajando en la formación de brigadas vecinales. Dictan cursos de gestión de riesgo de desastres a sus vecinos, pero lamentablemente son de las pocas. Falta mayor inversión. En los colegios deberíamos también trabajar mucho. Ahí tenemos a la población escolar reunida, tenemos 1,000, 2,000, 300, 400 chicos que van a estar ahí a través del potenciamiento también de los profesores. Si queremos incluir el tema de defensa civil en la currícula escolar, que sería genial hacerla, próximo año, ya mismo, los profesores también tienen que estar involucrados porque van a ser los líderes de todo esto. Desde ahora, trabajar con ellos, con otros programas docentes para que ellos puedan potenciar sus capacidades y sepan qué hacer. Lideren. Los chicos de quinto de secundaria, cuarto de secundaria y hasta tercero de secundaria pueden ser los grandes brigadistas que ayuden a los de segundo, primero y primaria. Y hasta líderes seguramente habrá ahí. Pero los profesores, los tutores son los verdaderos líderes. Entonces ellos tienen que estar capacitados por las UGELes, que son las autoridades regionales ahora en educación, pero también bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Claro. Y hay un tema más, Ronald, que podríamos incluirlo y sería genial, ¿no? Ojalá que se dé. Las recomendaciones de prevención de emergencia, sí, a cargo de INDES y de gestión de riesgo, pero después también tenemos que verlo. Y ahí entraría, por ejemplo, el Ministerio de Salud, coordinando con los gobiernos regionales y las municipalidades para dar también cursos de primeros auxilios. ¿Qué hacer en caso de caídas, de fracturas, de esguinces, de cortes? Algo sencillo, 2 o 3 cosas que durante los primeros momentos de un sismo yo tenga víctimas en casa, pueda atenderla.
consejos muy sencillos. Entonces, se puede hacer mucho, inclusive con el apoyo de los medios de comunicación del Estado, ¿no? Televisión Nacional del Perú sería excelente, un programita de gestión de riesgo de desastre dirigido a la familia, a los escolares. Radio Nacional, el propio Diario El Peruano, ¿no? Y ahora tenemos estas plataformas, entonces Las redes sociales. tenemos todas las herramientas, a diferencia de lo que pasó en 1970 o en el terremoto del año 7. 2007, donde yo estuve en Pisco, tengo muchas anécdotas de eso. Tenemos ahora mucho más herramientas y la experiencia y sobre todo el conocimiento y las ganas de hacer algo que nos lleve a un buen destino. ¿Cuál es? Y es fundamental esto, salvar una vida. Y ahí creo que está la clave. Todos comprometidos para salvar una vida. Así es. Todo depende de nosotros, reiteramos, de lo que hagamos o no podamos hacer para sobrevivir. En esa situación estamos. Es lamentable decirlo, pero es una realidad. Y ante esa realidad tenemos que afrontarla justamente con cultura de prevención, ¿no? Y volviendo al tema de Japón, es bueno escucharte, saber de que, bueno, hay cooperación, ¿no? De gobierno a gobierno respecto, digamos, a la parte científica, está muy bien. Pero ¿por qué no llevar eso un poco más allá, al foco principal, que es la ciudadanía, que tenga realmente esa cultura, tal vez replicada, cómo reacciona un poblador de Japón? ¿Por qué no traerla también a Perú? ¿No? O sea, a nivel científico el intercambio está perfecto, hay profesionales que van y vienen, intercambian experiencias, empiezan a conocer el tema, pero ahí no debe de quedarse. Tiene que ir ese aprendizaje, ese know-how que tiene Japón hacia la población peruana, justamente para tener una mejor actitud ante un terremoto. Bueno, sí, efectivamente, Japón tiene una larga experiencia y lo que ocurre con Japón es que ellos han sufrido grandes desastres, ¿no? Un gran desastre que ellos sufrieron fue su participación en la Segunda Guerra Mundial, que arrasó muchas ciudades, incluyendo Hiroshima y Nagasaki, que fueron destruidas por bombas atómicas. ¿Te imaginas una bomba atómica que destruya, no sé, todo Trujillo, una bomba atómica que destruya todo Chiclayo, todo, que destruya todo Arequipa, o todo Cusco, o todo Huancayo, Huánuco? Eso es lo que le pasó de alguna manera, con la diferencia del caso, a Hiroshima y Nagasaki. Y eso los hizo reflexionar mucho, muy profundamente, esa situación de desastre sobre cómo ellos podían enfrentar. Por ejemplo, después de los terremotos, vienen los incendios. Y eso lo sabemos mucho por las experiencias en México. México tiene muchas instalaciones con gas y ahora nosotros las estamos incorporando. Entonces tenemos que mirar a México también cómo ellos están manejando el tema de respuesta de emergencia y prevención en caso de sismo. Japón, por ejemplo, durante los bombardeos que había durante la Segunda Guerra Mundial, ellos se veían muy afectados. ¿Por qué? Porque tenían casas de madera. Ahora ellos han cambiado bastante. Tienen viviendas más de concreto, más de ladrillo, tienen sistemas de respuesta de emergencia más organizados. Desde niños, los de chiquitos, los japoneses saben cuál es el número de emergencia, qué hacer en caso de una emergencia, cómo ayudar a un amiguito, cómo evacuar. Eso es clave, pero ese es un trabajo que ya tiene que empezar en el Perú. Y sí, yo estoy seguro, Japón va a estar complacido y comprometido, y de hecho lo hace. Pero aquí entramos nosotros, los peruanos. Claro. ¿Qué tanto queremos recibir esas enseñanzas? ¿Y qué tanto queremos participar de ello? Así. Además, tiene que ser una solución integral, ¿no? La parte educativa, la parte de gestión de emociones, la infraestructura, recurso humano, pero también es muy importante las edificaciones. O sea, ¿quién realmente hace que se cumplan las condiciones técnicas de una edificación supuestamente antisísmica? Yo creo que ahí está el mayor problema. O sea, Dios no quiera que pase un super terremoto que se anuncia. Yo creo que esto va a ser un desastre, básicamente porque no hay una rigurosidad, no hay un control técnico en una edificación. ¿Cómo actuar
en una situación así. No hay mucho que hacer, pero sí podemos prevenir. ¿Por qué no desde ahora ajustar esa parte? Ponerse más rígido, obligar al que construye una nueva edificación a hacerlo pensando en un gran terremoto. O sea, ¿por qué esperar un desastre para recién reaccionar cuando lo mejor es la prevención? Eso es muy importante y tiene mucho que ver con la modernidad que ahora estamos viviendo, ¿no? Hay un boom inmobiliario que está muy bien, está creciendo los proyectos por aquí, por allá, eso se necesita, hay una demanda grande de viviendas en nuestro país, las grandes ciudades están creciendo, pero vámonos a la calidad de lo que se está ofreciendo, ¿no? No hay una vivienda antisísmica, hay viviendas sismo resistentes y en diversa graduación, en diversa medida. Y en eso tiene mucho que ver diversos factores. Por ejemplo, una constructora confiable, una constructora de garantía, una constructora que tenga una trayectoria importante. ¿O tendría que ser una constructora japonesa que Podría ya ser. viene con el chip pensando en eso? La tecnología, por ejemplo, hoy en Lima y en otras ciudades ya hay edificios que tienen unos sistemas que absorben la energía de un sismo. Son como una ruedita, como unas bolas en la parte de la base. Soy muy sencillo en esto, es una cuestión muy técnica, que son como patines que permiten absorber esa La fuerza del energía. sismo, la energía y provocar no tantos daños. Y también hay edificios que tienen unas áreas o zonas ya predispuestas para colapsar, colapsables. O sea, que saben que por aquí esto se va a caer, no va a afectar a más personas porque esto va a absorber precisamente ese sismo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con viviendas que tienen más de 40 años? 30, 40, 50, 60, 80 años que todavía hay. La zona de Barrios Altos en Lima, la zona antigua de Trujillo, la zona antigua de Iquitos también, el centro histórico de Arequipa, Arequipa siempre sometido a los sismos, por ejemplo, y hay otras ciudades más, el centro histórico de Piura, todos los centros históricos del Perú, un país que tiene más de 200 años y con ciudades que tienen más de 300 y 400 años, tiene zonas vulnerables. Entonces hay que también evaluar eso. Pero si estamos en viviendas nuevas, de igual forma, ¿no? Ver la calidad. A veces la relación precio y calidad tiene que ir acorde. A veces queremos viviendas muy baratas, pero el constructor podría sacrificar algunas condiciones seguras, el tema de los materiales, ¿no? Y ahí vamos a otro tema que tú muy bien estás ayudándonos a centrar en esa entrevista, que es la autoconstrucción, que lamentablemente, hay que reconocerlo, es un problema social por el tema de la economía. No todos podemos contratar a un arquitecto o un ingeniero civil, ¿no? Y a veces lo hacemos como con el vecino, con el amigo, pero mira los problemas que tenemos. El último sismo, donde un muro se desprendió y mató a un peatón, a un vecino, ¿no? Increíble, ¿sí? Y eso es por un sismo pequeño, un Pequeño. remesón suavecito. ¿Se imaginan cuánto de esos medios muros hay en Lima? Y en otras ciudades, en Piura, en Tumbes, en ¿Cuántas construcciones Pucallpa. informales hay en todo el Claro. país? Entonces, de repente, nuevamente vamos al sismo en sí. De repente el sismo no es tan fuerte. De repente el sismo nos da un remesón. Y lo que se desprende, ¿qué son? Las construcciones mal edificadas, con malos materiales, con poca tecnología, con nulo asesoramiento, que lo hemos hecho un poco a la limón, un poco, ya que importa, que me quiero ahorrar unos soles. Y en eso tienen que intervenir mucho las autoridades municipales, que tienen que supervisar todo el tema de licencia de construcción, el uso de materiales, y es un trabajo que tienen que hacer ya mismo, ¿no? Cierto. Normalmente, pues, cuando viene la municipalidad, pone el foco o el énfasis, digamos, en el famoso certificado de defensa civil, que tiene que ver básicamente con tu pozo a tierra, tu electrificación, etcétera, etcétera, pero nadie supervisa realmente la construcción, la antigüedad, las condiciones de un edificio, de una casa, sobre todo cuando te van a emitir una licencia, ¿no? Creo que en ese aspecto, no sé si la norma o la ley está floja o no existe simplemente, porque reitero,
Cuando uno solicita una licencia, hay mucho control en el tema eléctrico, en el pozo a tierra, en que, bueno, en el caso de un sismo, las áreas concretas estén libres, ¿no? Las áreas, quiero decir, de refugio o de sobrevivencia, pero nadie verifica las condiciones de las columnas, nadie verifica la antigüedad del edificio, ya sea en una construcción ya hecha y especialmente en una nueva. O sea, las nuevas, tomando en cuenta lo que puede pasar, deberían de tener una mayor rigurosidad, un mayor control de parte de la municipalidad, enfocado no solamente en el tema eléctrico, sino realmente en los materiales que se están usando. Y si la constructora es consciente no solamente de hacer un edificio, una casa bonita, sino que sea y esté preparada para un gran terremoto. O sea, tiene que ser nuestro ADN por la situación geográfica en la que nos ubicamos, en que tiene que ser parte, por un lado, la infraestructura muy rigurosa para soportar estos movimientos. Por otro lado, tenemos que tener una conciencia cívica desde el alcalde hasta el ciudadano común y silvestre y hacer estos simulacros de forma repetitiva, porque esto es como la inteligencia artificial, ¿no? Cuando lo haces repetitivamente, ya se convierte en un automatismo. Y cuando llegas a ese nivel, el riesgo para no morir y más bien para sobrevivir es muy alto, ¿no? Entonces, nos lleva pues a reflexionar de que realmente no estamos preparados para un gran terremoto. No hay ninguna condición como para decir, check, aquí estamos bien. No tenemos conciencia cívica, la infraestructura, me refiero a las casas, no tienen una homologación, no tienen una certificación antisísmica. Por otro lado, la capacidad de respuesta es básicamente nula por un tema de infraestructura, por un tema de talento humano, ¿no? Y obviamente si hablamos de recursos monetarios, pues no existe un presupuesto para esto, ¿no? Sin embargo, se trata de avanzar a nivel de intercambio científico, hay un instituto geofísico que se supone se encarga de todo esto, pero no es suficiente, porque lo que se puede hacer con lo poco que se tiene, realmente la respuesta va a ser nula. Más aún si hablamos de una ciudad de Lima, donde podría el 50% colapsar, pues esto ya se convierte realmente en una tragedia terrible. Dios quiera, reitero, esto nunca pase, pero hay que pisar tierra. Estamos en una zona donde puede pasar eso. Finalmente, Lewis, muy interesante tu exposición. ¿Cuál sería tu recomendación final? Porque la verdad que el tema es amplísimo, podemos estar horas y horas hablando sobre esto, pero ya para ir aterrizando finalmente, ¿cuál es tu recomendación ante un gran terremoto? La principal recomendación es mantener la calma y organizarse. En realidad, como repito, durante las primeras horas de un gran terremoto, la ayuda externa va a ser casi nula, ¿no? Como bien lo dices también tú. Yo viví, de alguna manera, los días posteriores al terremoto de Pisco. Trabajaba, recuerdo, en una agencia de noticias, era el editor de Cierre, Inforegión, un centro de noticias muy importante que todavía trabaja bastante con la zona de la selva. Yo estaba enviando los reportes para el Cierre, cerca de las 6 de la tarde, y empieza el remesón. Y estaba aquí en Miraflores, en una casona antigua que debe tener unos 80 años la casona, y se siente el remesón. Pero ahí uno mismo dice, mando la información o evacúo. A veces dice, no va a pasar nada. Y eso es lo que yo hice, mira, irresponsablemente, ¿no? Porque debió evacuar. Y efectivamente, logré enviar la información y luego evacuar la vivienda rápidamente. Salí a la calle, todos los compañeros nos autoevaluamos, no teníamos heridas, esperamos unos minutos más, un par de réplicas, logramos subir, no había daños, cogimos nuestras pertenencias y nos retiramos a nuestras casas, ¿no? Me fui a mi casa,
revisé a mi familia, estaban bien, yo les había dado algunas recomendaciones previas, entonces ellos me esperaron en un parque, sentados, en una carpita que tenemos, con la mochila de emergencia, tranquilos. Eso me dio a mí mucha serenidad, por ejemplo, ¿no? Ellos habían, mis hijos pequeños todavía, habían logrado actuar tal como yo esperaba. Regresamos a la casa, hicimos una revisión, todo estaba normal, nos quedamos en alerta, en caso de una emergencia ya saben lo que tienen que hacer, y yo me dirigí a mi compañía de bomberos. Estaba llena de gente, mucha gente estaba desesperada, la habían tomado como refugio. Al día siguiente me desplacé como periodista de Inforregión y como bombero a Pisco. Llegamos en un avión de Latam ahora, gracias por este apoyo de la empresa privada, en este caso LAN, que nos llevó gratuitamente, descendimos, y era como que hubiéramos llegado a un lugar muerto, Ronald. Eso es impactante. Cuando llegamos a la ciudad, todo estaba a oscuras. Se había cortado la energía eléctrica por el tema del sismo, se habían caído las torres. Atravesamos la ciudad y solamente veíamos derrumbes, las casas colapsadas, las calles obstruidas, y algo que me impresionó, después del silencio profundo se escuchaban llantos, y eran los llantos de los deudos, los fallecidos de toda la zona de Pisco, los que habían podido ser rescatados por los propios familiares, estaban en mesas o en la calle, cubiertos por sábanas y unas velitas, en un velatorio masivo, y todo el mundo lloraba, y sentíamos el polvo, la cubierta de polvo que rodeaba todo, la penumbra, espeluznante, te diré. Y cuando llegamos a la plaza de armas de Pisco, Perdón, ¿y en Pisco de cuántos grados fue el terremoto? aproximadamente 8, ¿no? Hubo todo un tema ahí terrible. Además, ahí había varios problemas. Un terreno inestable, que se sabía que era así, construcciones sin supervisión, viviendas muy antiguas, y también había una falta de una cultura de prevención y no sabían qué hacer en caso de sismo, ¿no? Cuando llegamos a la plaza de armas de Pisco, estaba llena de gente, había miles de personas ahí, ¿no? Wow. Desesperadas con lo que tenían puesto. Imagínate, ahí estuvieron varios días. En la noche fría de Pisco, zona de puerto, mucho frío, niños que lloraban, que estornudaban, adultos mayores, todos juntos ahí. Al día siguiente, tremendo sol, el calor tremendo que los ancochaba. Yo he visto que la propia población en grupos asaltaba, lamentablemente por la necesidad, pequeños negocios, bodegas colapsados, donde había víctimas o había cadáveres dentro, para llevarse, apropiarse de comida, de agua. Una situación tremenda que ahora, por ejemplo, cuando vemos estas imágenes en la Franja de Gaza, eso lo hemos vivido muy parecido en Pisco, Ronald, y lo vamos a vivir aquí en la desesperación de la gente. Y no solo eso, la disposición de los cuerpos, de los cadáveres, que podría terrible, ocasionar contaminación, y todo ello es un panorama que no quisiéramos vivir y que no debe repetirse. Es tremendamente impactante. En tal sentido, Lewis, ya para terminar, tú como oficial del Cuerpo General de Bomberos, ¿cuál sería tu llamado, en primer lugar, a la autoridad y en segundo lugar, a la población? Más como comunicador especializado en temas de gestión de riesgo, como editor del portal informativo Primera Respuesta Perú, que tiene como misión justamente compartir todas las noticias que tengan que ver con la gestión de riesgo de desastres y la respuesta a emergencias y la preparación. Y justamente ahí va mi mensaje, ¿no? Hay que prepararse. Nuevamente, en situaciones de sismo, ya estamos sobre el caballo, como se dice, ya estamos con la emergencia encima, pero podemos prepararnos ahora mismo. Termina esta entrevista, me reúno con mis familiares. ¿Qué vamos a hacer? Con mamá, con papá, con mi esposo, con mi esposa, con mi pareja, con los que yo vivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los planes que vamos a tomar en cuenta a la hora de un sismo? Ahora hay mucha información en internet. Googleemos, hay mucha información. Y DECI, las autoridades de gestión de riesgo de desastre de las municipalidades, tienen datos. Y no solamente en casa, en la universidad, en el instituto, en el colegio, en el centro de labores. Reunámonos todos, construyamos todos juntos una cultura de prevención, pero de verdad, junto a nuestras autoridades. Pero no esperemos que el Estado haga todo. Nosotros somos los principales actores. La vida en riesgo es la nuestra. Nosotros somos los que primero debemos hacer algo para que el impacto de un sismo de gran intensidad
sea lo mínimo posible. Sí, va a ocurrir un sismo, puede ser ahorita, mañana, dentro de 100 años. Debemos estar preparados. Eso es lo único que debemos tener en cuenta. Preparados para saber qué hacer y responder adecuadamente cuando eso se presente. Gracias, Lewis. Bien, somos un país bendecido por Dios, lo tenemos todo, pero como todo en la vida, nada es perfecto, solo Dios. Algo malo tenemos que tener y bueno, estamos en una zona altamente sísmica y lo único que nos queda hacer es prepararnos y sobre todo actuar. No hay que esperar estar en escombros, estar en una desgracia, reitero, Dios no lo permita, terrible. La única forma de evitar eso es prepararnos y actuar. Ciudadanía y autoridades, todos juntos por esta causa común que se trata de sobrevivir ante un gran terremoto que se anuncia. Soy Ronald Bello, gracias por estar en el podcast de Bello Perú TV. Será hasta la próxima.